Muy buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hoy es viernes, comienza el fin de semana, desde ayer soplan esos vientos de fin de semana, 14 de mayo 2015. Recuerden que en ese momento, en esa coyuntura histórica que estamos celebrando del 50 aniversario de la Guerra de Abril, había presentado el periódico de La Información, que cumplió 100 años recientemente, donde se designaba a Francis Camaño como presidente de la República. Y durante 5 meses hubo un gobierno popular bajo la dirección de Francis Camaño, que gobernó con un gabinete, con estructuras de poder militar y popular, la zona más importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y político, la llamada Ciudad Trujillo, que tenía su epicentro justamente en esa zona. Curiosamente, en otra coyuntura que hemos analizado, nosotros vemos una crisis que luego desemboca en el triunfo del PRD y de un frente aliado contra Joaquín Balaguer, el Joaquín Balaguer de los 12 años. Fíjense que ahí tenemos al general Enrique Pérez y Pérez. Fíjense al general Nival Seijas, quienes se suponían y eran efectivamente rivales. Y ahí está el contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, entre otros altos mandos militares. Ellos jugaron un rol protagónico en esos 12 años, donde hubo abstención electoral en los años 70. En el 74, acompañado del triste, célebre minoritario de partidos que se prestaban para ir aliados, como la Jara Burgos. Y en el 78, en una coyuntura histórica, finalmente fue desalojado del poder el doctor Joaquín Balaguer, quien vino de la mano de la intervención militar norteamericana. Es curioso porque la historia da muchas vueltas. En esa otra coyuntura tenemos a Joaquín Balaguer, tenemos al profesor Juan Bosch y tenemos dos jóvenes, en ese momento dos jóvenes llenos de inspiración, que simbolizaban en este frente lo que podían ser las ansias de relevo generacional. Es verdaderamente interesante todas las actividades y acciones que condujeron este frente. Ahí está Guaroa Liranzo, uno de los arquetipos, junto con 2 o 3 figuras claves del PLD que jugaron un rol muy importante en esta transición. Yo les comentaba que estaba debajo de la escalera cuando subieron todas estas personalidades en el Palacio de los Deportes en este acto. Quiero destacar que al lado de Balaguer, por favor, al lado de Balaguer se encuentra, de este lado, se encuentra el general Enrique Pérez y Pérez. Aquí está. Mírenlo ahí. Ahí está Guaroa.
Es curioso porque realmente el Balaguer que emerge de la coyuntura de la muerte de Trujillo, de la que fue presidente en la última etapa, presidente títere de Trujillo, y que leyó su panegírico el día de su muerte, en ese momento de esa coyuntura resulta curioso, pero evidentemente había un enfrentamiento interesante de fuerzas sociales y políticas. En el año 2000, el Balaguer se encontraba todavía respirando y le leían obras. Curiosamente, los dos grandes partidos que habían emergido del PRD le titulan con aquella memorable denominación de padre de la democracia. La verdad que es algo que debemos reestudiar, redefinir en función de la democracia dominicana contemporánea. En este momento, el país se encuentra en un proceso de crisis política, al igual que otros países donde hay algunas situaciones de crisis, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Guatemala con la crisis de la vicepresidencia, o en Chile. Hay un problema de legitimidad en torno a una serie de factores. Los indicadores de popularidad de los presidentes, en algunos momentos presidentes con una gran legitimidad política, como Rousseff, como Bachelet, han caído en los niveles de popularidad. Y en este momento tenemos un fenómeno muy sui generis, que es un presidente que tiene una altísima popularidad cerca del término de su mandato presidencial. Es el caso dominicano. Algunos, de una manera eufemística, hablan de 500%. El candidato del Partido Reformista habla ante la Junta Central Electoral que hay que prohibir las encuestas. Realmente es lamentable porque en los Estados Unidos periódicamente se hacen encuestas para ver cómo andan los termómetros y afortunadamente en el país tenemos encuestas periódicas con firmas prestigiosas que nos van diciendo las tendencias sociopolíticas, económicas de la nación. Realmente esta popularidad del presidente arrastra sectores de otros partidos, de otras fuerzas, y es que justamente el PRD, un partido de tradición democrática, el partido que verdaderamente trajo la democracia al país y del cual Bosch fue su primer presidente en 1963, que fue derrocado, ese partido, el Partido Revolucionario Dominicano, fue secuestrado, dividido por un pacto de las corbatas azules. Y eso trajo como consecuencia un proceso de retroceso que permitió establecer una reforma constitucional que no es más que una contrarreforma en muchos aspectos, con una serie de ampulosidades que a la hora de la verdad, cuando las vemos, no tienen un sentido progresivo de la historia. Nosotros vemos de manera importante cómo el país va definiendo una nueva orientación en términos de su política económica, en términos del planteamiento global de cómo asentar las instituciones, la transparencia, cosa que esta otra corriente afirmada por esta familia de abogados gatilleros que se han dedicado desde la era de Trujillo a defender las causas más atrasadas del pueblo dominicano y que lamentablemente
un hombre joven con futuro todavía, se ha dejado llevar y ha permitido, porque no es que lo han dejado llevar, él ha asumido el liderazgo de esa corriente conservadora que no presenta un panorama positivo y que está involucrando al país en una situación de crisis, para lo cual ha utilizado esta familia de abogados creando una serie de mecanismos que están dificultando el proceso político con el control de las altas cortes y con un sentido del manejo de un periódico que debería ser un periódico auditado por el pueblo, porque es un bien incautado, que yo he llamado el listín borracho, como decía el célebre abogado franco-macorizano Castillo Rodríguez. Muchas gracias, que pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes en Ojalá Ecomundo 4RD.